Estimados amigos testigos de Jehová, inteligentes y no muy inteligentes y público en general. Aquí les presento en pantalla el libro. Este es el CD-ROM de la Watchtower en principio. Y aquí estoy presentando el libro Las obras de Jehová, grandes y maravillosas. Aquí vemos el capítulo 31, página 220, párrafo 19. Y quiero considerar como ustedes. Acá la sociedad Watchtower hace la interpretación de Revelación capítulo 16, verso 1. Veamos qué cosa dice el párrafo 19. Y dice así: el impresionante mandato sale con sonido atronador. Y oí una voz fuerte procedente del santuario decir a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra los 7 tazones de la cólera de Dios. Revelación 16:1. Y la sociedad Watchtower da la explicación interpretativa de este texto de Revelación diciendo lo siguiente: ¿quién da este mandato? Dice: tiene que ser Jehová mismo, puesto que el brillo de su gloria y poder impedía a toda otra persona entrar en el santuario. Jehová vino a su templo espiritual para juicio en 1918. Malaquías 3, 1 al 5. Por eso debe haber sido poco después de esa fecha cuando Jehová dio el mandato de derramar los tazones de la cólera de Dios. En realidad, los juicios que contienen los tazones simbólicos empezaron a proclamarse con intensidad en 1922. Y su proclamación alcanza un crescendo hoy. No sé dónde sacan esas fechas, pero en fin. Aquí pues habla del juicio de Dios en 1918, cuando vino a hacer fue un periodo de refinación y limpieza, porque en ese año de 1918, como vemos acá, ese esclavo estaba inmerso en la organización de Satanás y había pecado contra Dios, como hemos visto en otro video, publicando en su revista de la Atalaya, para apoyar a la gente a orar para que Estados Unidos gane la guerra sobre sus enemigos. Algo que no debieron hacer porque eso quebraba la neutralidad. Además, obviamente, de haber apoyado la compra de bonos de guerra para financiar la guerra. Eran bonos de guerra de la Primera Guerra Mundial. Claro, que eso no cuenta también que cantaban el himno nacional y tenían la bandera de Estados Unidos colgadas en sus puertas. Eso no era para la Watchtower de 1918 una transgresión para ellos, pero para Dios, Jehová, sí lo era. Por eso estuvieron sucios en 1918. Bueno, ese era otro tema. Malaquías 3, 1 al 5. Ese es otro tema que ya lo toqué en otro video, de cómo Jesús pudo haber escogido a su esclavo en 1918 si estaba en un periodo de refinación y limpieza, porque ese esclavo estaba sucio hasta 1919, en que pidieron perdón a Dios en oración, y recién en ese año recibieron otra vez el espíritu de vida, dice el artículo de la talla que toco en el video. Bueno, ese es otro tema, como digo. La idea es la siguiente: que en este libro de la ciudad Watchtower que acabo de mencionar, titulado Las obras de Jehová, grandes y maravillosas, en el párrafo 19 está dando una explicación de Revelación capítulo 16, verso 1, que vuelvo a repetir. Dice así el texto bíblico de Revelación. Dice: y oí una voz fuerte procedente del santuario decir a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra los 7 tazones de la cólera de Dios. Para la Watchtower, esa voz de trompeta, esa voz con sonido atronador, es el mismo Jehová Dios. Y ese es el alimento espiritual que se crea hasta ahora, y es el alimento espiritual que Jesús le ha dado a los domésticos, y que es el alimento correcto, dado a su debido tiempo. Pero la pregunta ¿es este el mismo alimento que Jesús aprobó en 1918 cuando dijo: muy bien, esclavo bueno, fiel, te apruebo y te conviene todos mis bienes por la alta calidad del alimento espiritual que acabo de inspeccionar? Todo está conforme, has sido muy fiel y te encomiendo para el próximo año de 1919 proclamar las buenas nuevas a las naciones, de Mateo 24:14. Pero hagamos una revisión, pues, y vayamos al año de 1918, cómo interpretaba, pues, la sociedad Watchtower este texto de Revelación, capítulo 16, verso 1,
¿Qué llevó a Jesús a probar este alimento espiritual en 1918 como buenazo, de alta calidad, excelente, pues de alta, high quality, high quality? Y dijo Jesús, muy bien, esa interpretación de Revelación 16.1 está de la pitri-mitri. Los apruebo ustedes 20 sobre 20 o 100 sobre 100 o como califiquen en sus países. Pero le puso la calificación más alta y dijo, ustedes sí son la religión verdadera y los nombro para que sean y se encarguen de mis bienes y proclamen las buenas nuevas al mundo a partir de 1919. Veamos qué cosas enseñaba y qué cosas Jesús aprobó, pues. Vamos acá. Aquí tenemos el libro que ven en pantalla. Se llama El Misterio Terminado. Y aquí tenemos la página 239. Y veamos qué interpretación hace la sociedad Watchtower. En ese momento vamos a cerrar acá a la izquierda y vamos a ampliar un poquito para que usted vea con sus ojitos bonitos, pues. Porque ya pues la Basori miente, que la Basori es un mentiroso, que la Basori miente. Y pues esos burros que me dicen eso, pues les pongo las evidencias en pantalla y me dicen, wow, Basori miente. Claro, vamos a ver si la Basori miente o la sociedad es la que miente. Vamos a ver quién es la que miente, la Basori o la Watchtower. Bueno, aquí tenemos la página 239 y aquí tenemos 16.3. No se olviden ustedes que el libro Misterio Terminado se publicó en 1918. En 1917, esta es la versión de 1918 que ahora se lo voy a demostrar, cuando estaba diciendo Jesús en la inspección, y el libro de El Misterio Terminado, que es el 7º volumen del estudio de las Escrituras de Russell. Este 7º volumen fue escrito en 1900, fue publicado en 1917, cuando ya estaba Rutherford de presidente. En realidad, este libro fue escrito por Clayton Woolworth y un señor Fisher. Claro, con la anuencia de Rutherford, por supuesto, que era el presidente, ¿no? Y el libro El Misterio Terminado trata de la explicación capítulo por capítulo de los libros de Revelación y Ezequiel exclusivamente. Aquí en ese libro, la sociedad Watchtower, el esclavo fiel de la Watchtower, hace una interpretación de lo que es Ezequiel y Revelación capítulo por capítulo. Y cuando llega acá pues al libro de Revelación 16.1, vamos a ver que lo está con 16.1 por acá. Bueno, y acá tenemos ahora el libro de Revelación capítulo 16 verso 1, cómo lo interpreta la sociedad Watchtower. Y dice así pues, la misma interpretación. Él dice, y yo oí una gran voz que salía como estruendo del templo. Y dice, ¿quién es esa gran voz? Dice, el pastor Russell era esa voz del Señor, que el Señor usó. Como vemos, no es Jehová como se cree ahora, que fue esa voz que salió con estruendo, con voz de trompeta, con esa gran voz que se escuchó salir del templo, que la sociedad Watchtower dice que es Jehová mismo. Pero acá, en 1918, se señalaba que era el pastor Russell, esa gran voz, que Dios estaba usando a Russell para que anunciara con esa gran voz. Y él era pues él era de ese gran templo, y el templo en ese tiempo fueron derramadas las plagas, como hemos visto en el texto bíblico. Este texto bíblico que está acá, que hemos visto pues que dice, derramen en la tierra las 7 tazones de la cólera de Dios. Y dice pues acá en la atalaya de, este libro, no es atalaya sino este libro, de las obras de Jehová, que Jehová mismo es ese que da el mandato con voz de sonido atronador. Pero sin embargo, en el año 1918, la sociedad Watchtower enseñó un alimento que Jesús aprobó, que esa voz no era Jehová, sino era el pastor Russell, que Jehová estaba usando para tener esa voz de estruendo, y que fue derramada pues esas plagas. ¿Y quiénes eran pues los 7 ángeles que se mencionan acá? Porque acá la sociedad Watchtower no le da ninguna interpretación a los 7 ángeles, porque son 7 ángeles literales, pues, ¿no? Que fueron y derramaron a la tierra las 7 tazones de la cólera. Pero para la sociedad Watchtower de Russell de 1918, ¿quiénes eran los 7 ángeles? Veamos qué cosa enseñaba pues como alimento de alta calidad. Dice,
Saying of the Seven Angels. Los dichos de los 7 ángeles, dice acá. ¿Quiénes eran? Los 7 ángeles eran los 7 volúmenes de los estudios de las Escrituras. Esa es la interpretación que se tenía en 1918. Él era la voz de estruendo, él, no Jehová. ¿Y qué cosa eran los 7 ángeles? Que eran 7 ángeles literales para la sociedad de Watchtower de ahora. Son 7 ángeles que fueron de emisarios a derramar pues las plagas. Pero la sociedad Watchtower de Russell enseñaba que esas 7 ángeles eran las 7 volúmenes de los estudios de las Escrituras de Russell. ¿Cómo la ven, señores? Permítame, bueno, antes que me ponga a reír, me mate de risa, me estoy aguantando la risa, quiero pues demostrar que efectivamente este libro Misterio Terminado, pues que no es una trampita, ¿no? Que no está engañándolos a ustedes, ¿no? Nos vamos acá para que vean la carátula. Que la vamos a ver tranquilamente. Ahí está el libro Misterio Terminado. Y acá vemos pues el año de 1918. La edición de 1918, ponme la fecha ustedes. Miren, justo en la época de la inspección. ¿Qué les parece, señores? Y entonces yo me pregunto, ¿puede ser esta la religión verdadera? Y Jesucristo aprobó este alimento espiritual. Dijo, muy bien, esclavo, te nombro sobre todo mi bien. Efectivamente, esa voz de trompeta eres tú, Russell. Y los 7 ángeles son tus 7 libros de estudios de escrituras. Ese es el alimento espiritual que Jesús aprobó, señores. Pero todavía existen cándidos que creen que esta religión verdadera, que Jesús los aprobó por su alta calidad de alimento espiritual, high quality, y ahora enseñan otra cosa. Quiere decir que la sociedad Watchtower de ahora es una apóstata, porque ha apostatado de los alimentos de Jesucristo que ha aprobado personalmente en 1918 y ahora lo ha tirado a la basura y se ha vuelto apóstata de Jesucristo. Y están diciendo que no es Fred Russell, sino que es Jehová, el de la voz de estruendo. Ay, sí, cuando digo pues que esta religión es más falsa que un billete de $3. Ay, Dios mío, ya tienes a Lura, Vicente Valentín, diciendo, esta es la religión verdadera que está inspirada por Jesucristo, que recibe alimento a su debido tiempo. Ay, Dios mío. Soy Satanás el Diablo y esta es mi organización terrenal y mi único conducto para llegar a las personas del mundo que buscan a Dios. He logrado que 7 millones de testigos de Jehová me acepten a mi organización como el único canal entre Dios y los hombres y no al mismo Jesucristo. He logrado sacar a Jesús de mi camino y suplantarlo con mi falsa organización.